Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, un gusto saludarlos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, profesor. Sí, perfecto. Entonces voy a cerrar aquí. Voy a compartir la presentación. Bueno, eh, aquí vamos ahí. Ve mi presentación, ¿verdad? Ahí se ve, profesor. Sí, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es el sistema de alta dirección pública. Por favor, vayan levantando la mano, me interrumpen si quieren hacer preguntas, ningún problema. Y vamos a ir conversando sobre esta reforma del Estado que partió el año 2004, 2003, 2004, donde se crea lo que es el sistema de alta dirección pública en Chile, que es un sistema, como lo dice su nombre, de gerencia pública a nivel del Estado de nuestro país. Y lo que busca es profesionalizar el rol directivo en lo que es la administración civil del Estado en Chile. Recuerden que antes del año 2003, lo que existía respecto de la selección de directivos en los servicios públicos en Chile, sea directores de impuestos internos, directivos del CENSE, directivos de los servicios de salud, directivos de lo que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que existía previamente en una selección que era más bien estaba en un concepto, básicamente era un concepto, al igual de como hoy se decían los ministros, los subsecretarios, era de confianza política pura, tanto la selección como la remoción de estos directivos. A partir del año 2003 se crea este sistema después de una crisis a nivel país donde se genera una crisis donde se genera en el fondo después de la crisis del caso Mobgates, donde se conoce de que autoridades políticas recibían sueldos sobre sueldos, es que se llega a un gran acuerdo político para definir que estos cargos pasen por un sedazo de mérito al momento de ser seleccionados y no sea solo fruto de lo que se llamaba en esa época un cuoteo político. Eh, el- y esto tiene que ver con un impulso modernizador del Estado en términos de buscar profesionalizar el Estado porque el Estado administra la riqueza más grande que tienen los países. Si ustedes van hoy día, ven el presupuesto del Estado de Chile más bien es cercano a los 82.000 millones de dólares. ¿Ah? Si uno ve los grupos económicos más grandes de nuestro país y los junta, llega a cerca de 40.000, 50.000 millones de dólares. O sea, el gasto que hace el gasto que hace el Estado y que administra el Estado es, en términos monetarios, es un gasto muy relevante y que el hecho de que se busque racionalidad para esa administración y sobre todo que se seleccionen directivos de una manera, digámoslo, meritocrática, se vuelve fundamental. Esto en base porque el Estado también lo que hace es articular el funcionamiento democrático y por lo tanto se necesita directivos que avancen con urgencia a resolver los mejores servicios públicos, llevar a la política a su mejor espacio. Cuando se profesionalizan los roles del Estado en términos los roles de los directivos públicos como los de los funcionarios públicos, lo que se persigue es llevar a la política a su mejor espacio, a donde tiene que estar la política. La política tiene que estar, si el Estado es una pirámide, si el gobierno es una pirámide, la política tiene que estar en la cima de esa pirámide, donde se escogen a los ministros, a los subsecretarios, a los seremis, a los embajadores, cargos de nominación puramente política, que por lo demás son quienes definen las políticas públicas que, que se entregan que deben aplicar todos los servicios públicos. Y ya desde los años 80, a partir del New Public Management, se definió, se fue trabajando
en profesionalizar los organismos públicos en el mundo. ¿Por qué? Porque resuelven problemas complejos y son organizaciones, son finalmente organizaciones donde, Gracias, gracias. ¿sí? Compadre. ¿Te escucha? Son organizaciones donde el management y las ciencias de la gestión también colaboran y ayudan a que se mejoren la gestión de las instituciones públicas y por tanto se resuelvan de mejor manera los problemas que tienen que resolver los servicios públicos, como ustedes saben, temas de inmigración, equidad, ambientales, salud, educación, etcétera. Por lo tanto, esta reforma, la selección meritocrática en el fondo también, en buscar en el fondo hacer procesos de selección para atraer los mejores perfiles a lo que es el trabajo de los servicios públicos, además ha sido estudiado, por ejemplo, por Víctor Lapuente en este libro que se llama Organizando el Leviatán, donde hay una investigación de más de 100 países donde muestra el efecto que tiene la selección meritocrática y la correlación que tiene con la corrupción. O sea, en la medida que tenemos mayor contratación meritocrática en los estados, tenemos un mayor control de la corrupción. Así, también, en la medida de que hay selección meritocrática, también tenemos un mejor desempeño de la gestión de los gobiernos y también en la medida que tenemos selección meritocrática, hay menos derroche fiscal. O sea, es una investigación, como ven, ahí los países ordenados de mayor a peor, de mejor a peor en términos de tener derroche fiscal y por todos lados, en el fondo, el avanzar en lo que es la selección meritocrática, no solo de los directivos públicos, sino de los funcionarios públicos, donde Chile aún tiene todavía mucho que hacer. Es una mejora radical para lo que es el funcionamiento del Estado y la eficacia, la eficiencia del Estado. La reforma del sistema de alta dirección pública, eh, contarles de que el modelo de lo que es el sistema de alta dirección pública chileno es un modelo de gerencia pública que no, donde no hay ningún otro país de la región en América Latina ni en Centroamérica, ni siquiera España, ni siquiera Italia, ni siquiera Grecia, que tengan un modelo de alta dirección pública como el que tiene Chile y el cual solo lo podemos aparejar a lo que hacen democracias avanzadas en la materia. Cuesta comprender muchas veces lo que es el sistema de alta dirección pública chileno y ustedes también que ejercen administración de justicia también es muy relevante que manejen también estas distinciones porque, ¿por qué cuesta entender un modelo de gerencia pública como el chileno? Ah, porque involucra y se cimenta sobre la base de dos principios, mérito y confianza. Busca definir que las personas que sirvan esta bisagra del Estado, que está en cargos de alta dirección pública, que hoy día son cerca de 1.600, buscan que esta bisagra del Estado se seleccione meritocráticamente y que las personas que lo desempeñen tengan elementos en sus curriculares y su trayectoria profesional que permitan cumplir adecuadamente con la función a la cual postulan y acceden. Pero al mismo tiempo, un modelo como este, que es un modelo inspirado en lo que las democracias avanzadas en el mundo hacen hoy día, también tiene un elemento de confianza y por eso el presidente de la República, como los jefes de servicio, pueden pedir la renuncia de quienes se desempeñan en estos cargos y, invocando un motivo de confianza, a pesar de haberlos seleccionados meritocráticamente. ¿Esto por qué? Porque es una franja, es una, como yo les decía, una bisagra entre el componente político de la administración civil del Estado, donde están ministros, subsecretarios,
cargos políticos y la administración del Estado propiamente tal, que son los servidores públicos, llamémoslo así, de carrera. Esa bisagra es la que se compone por lo que es el sistema de alta dirección pública, y como les digo, está inspirado en modelos como el canadiense, el finlandés, el del Reino Unido, y países como Estados Unidos, también como Portugal, son países que han avanzado en un modelo de estas características. O sea, lo que hacemos en Chile es algo donde las democracias avanzadas avanzan. Como les decía, España no tiene, ni se ha acercado a tener un modelo como el de Chile. España todavía selecciona al director de aduanas, al director de servicios de salud, lo selecciona puramente políticamente. El modelo chileno busca esta mixtura, como ya vamos a mirar, y para llegar a entender lo que es las remociones y las solicitudes de renuncia. Aquí pueden ver el crecimiento de lo que es el sistema de alta dirección pública. Partió con 2004 cargos, perdón, en 2004 partió con 688 cargos para estar hoy día ya en el cerca del 2026 con cerca de 5.000 cargos. ¿Ya? Em, cargos, estos números no son exactos porque hoy día se han creado, esto está el año 23, pero se han creado algunos otros cargos. Tenemos cargos de nivel jefes de servicio, tenemos cerca de 130 cargos, cerca de 1.000 cargos ADP puro de segundo nivel, también tenemos cerca de 1.300. Y los cargos vinculados, hay otros cargos que nosotros le hemos denominado como no adscritos, que forman parte de este crecimiento exponencial del sistema de alta dirección pública entre el año 2004 y el año 2026, donde se ha incorporado, por ejemplo, la participación del sistema de alta dirección pública en la selección de los directores de empresas públicas, 4 directores de Codelco, 4 directores de NAP, directores de la empresa Fondo de Infraestructura, que se llama Desarrollo País, directores, también ministros de tribunales ambientales, donde también el sistema de alta dirección pública participa en la provisión de estos cargos para entregarle a la Corte Suprema una nómina de entre 6 a 8 candidatos. También el sistema de alta dirección pública participa en la selección de jueces tributarios y aduaneros. También el sistema de alta dirección pública participa en la selección de los directores de establecimientos educacionales en el mundo municipal, como en el mundo de los servicios locales de educación. Y por último, y lo que nos tiene sumamente preocupados, el sistema de alta dirección pública a partir de abril de este año participa en la selección de notarios, conservadores y archiveros. De hecho, las bases se están creando de estos concursos y estamos a puertas ya de comenzar con los primeros concursos en mayo de estos cargos de notarios, conservadores, archiveros, que a través de la ley 21.772 se incorporaron a lo que es la selección del sistema. Estos cargos que yo les digo, directorio Codelco, miembros de los tribunales ambientales, ministros de tribunales ambientales, notarios, son cargos que nosotros denominamos cargos como de selección especial donde participa el sistema de dirección pública, ¿ya? Porque, por ejemplo, respecto a los notarios no se les puede pedir la renuncia por confianza, respecto de los tribunales ambientales tampoco, tienen periodo, respecto a los directores de empresas tampoco. Lo que respecto de los cargos de alta dirección pública puros, que nosotros le llamamos adscritos al sistema completo de alta dirección pública, que son los cargos que dependen, son los jefes de servicio y los segundos niveles jerárquicos de los servicios públicos que forman parte de los ministerios, o sea, que están relacionados o forman, o son dependientes de los ministerios. Es ahí donde se aplica en forma pura lo que es el sistema de alta dirección pública, que es básicamente en base a estos dos principios que yo le estaba hablando de mérito y confianza. Aquí, en el sistema de alta dirección pública, lo que existe es que hay una autoridad que, por ejemplo, el ministro, en los casos de jefe de servicio, o los segundos niveles jerárquicos en el caso de los jefes de servicio. Por ejemplo,
el segundo nivel jerárquico del Servicio Nacional de Aduana, el que pide el concurso es el director de aduana. Y la autoridad solicita el concurso y propone un perfil. Ese perfil tiene que ser aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública. O sea, si la autoridad en el perfil indica de que quiere que para ser cargo de director de un servicio de vivienda y urbanismo se requiere tener un magíster en una universidad determinada en materia de urbanismo, el Consejo de Alta Dirección Pública no lo va a aceptar porque va a ser un perfil muy cerrado, ¿ah? Y muy pocas personas van a poder concurrir a ese concurso. ¿Y por qué? Porque la autoridad, si bien solicita el concurso, propone un perfil, pero el Consejo de Alta Dirección Pública es el que da el ok a ese perfil si es adecuado para que ocurra un concurso competitivo y abierto hacia toda la ciudadanía. El Consejo de Alta Dirección Pública, que es el organismo que gobierna lo que es el sistema de alta dirección pública, es un órgano colegiado que se compone de 5 miembros cuyas que tienen características que son transversales políticamente. Se escogen por el presidente de la República y se ratifican por los 4/7 del Senado. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos 4 de sus miembros representan transversalmente la política del país. O sea, hasta la fecha, hoy día podemos decir existen 2 consejeros vinculados a la centroizquierda, 2 consejeros vinculados a la centroderecha y un presidente del consejo que es el director del Servicio Civil, que es elegido directamente por el presidente de la República. Eso es el Consejo de Alta Dirección Pública y que tiene que aprobar los perfiles y luego convocar al proceso de selección. Y también es el órgano garante de que el proceso de selección tenga aquellos estándares mínimos de transparencia, no discriminación, de confidencialidad para que ocurra un buen proceso de selección. El Consejo de Alta Dirección Pública elabora después del concurso una nómina que presenta al presidente de la República y que el presidente de la República define de esos 3 o 4 candidatos que le envía el Consejo de Alta Dirección Pública para ser director del puesto interno, director de CERNAC, director del Servicio de Aduana, director de Chile Compra, de tantos servicios, de más de 130 servicios públicos. Y en respecto de los segundos niveles, es un comité de selección el que le entrega la nómina en base a estos mismos principios al jefe de servicio respectivo. Por ejemplo, en el caso de aduana, hay un comité de selección que lo compone un miembro del Ministerio del Ramo, un representante del jefe de servicio y un representante del Consejo de Alta Dirección Pública. Ese comité de selección le entrega al director de aduana una nómina para ese cargo. Ahora, ¿por qué se dice que está este elemento de confianza también? Porque la autoridad, cuando le llega la nómina, puede declarar desierto el concurso. Puede que no le guste ningún candidato y la ley lo faculta para declararlo desierto sin señalar ningún argumento al respecto. Simplemente declarar desierto. A partir del año 2016 se incorporó una norma al sistema de alta dirección pública respecto de los cargos de segundo nivel en que solo permite declararlo desierto una vez. Un poco, ¿por qué se puso esa norma? Para que no se abusara de esta figura de declararlo desierto. También la autoridad evalúa el desempeño del directivo y también la autoridad puede pedir la renuncia en cualquier momento al cargo. En los casos de cargos de segundo nivel, como vamos a ver en un rato más, la renuncia debe argumentar motivos de confianza o de desempeño. La ley no obliga a argumentarlo aún más que eso respecto de la petición de renuncia y por ello se dice, por estos elementos que le estoy indicando, que, que estos modelos combinan mérito y confianza. Mérito porque hay una selección meritocrática, hay un convenio de desempeño, pero hay elementos de confianza que son como declarar desierto si la autoridad lo indica, pedirle la renuncia al directivo, si es que, y esta lógica
de mérito y confianza, como yo les decía, es una lógica que siguen modelos de este tipo avanzados en democracias avanzadas. ¿Y por qué es así? Porque justamente, si bien la confianza pura impera en los cargos de ministros, subsecretarios, seremi, donde en el fondo el principal valor que hay ahí es la representación que esas autoridades hacen de los valores de la entidad, de la coalición gobernante, en los cargos, en este engranaje del Estado, que es la gerencia pública y los cargos de alta dirección pública, se da que sí, ok, son directivos públicos, se les puede remover por confianza, pero como dirigen organizaciones complejas y organizaciones que tienen metas, organizaciones que tienen que administrar presupuestos, organizaciones que tienen que administrar personas, entonces les vamos a dar un elemento de profesionalidad y los vamos a seleccionar por mérito. Luego de la alta dirección pública, que es el jefe de servicio y el segundo nivel, hacia abajo, lo que es la administración del Estado, la carrera, lo que llamamos carrera, a pesar de que es una carrera bien poco pura, porque tenemos cargos de contratas y honorarios que vienen a un poquito a desordenar lo que es una lógica de carrera. eh, si bien en la carrera solo debe primar el mérito y no el elemento confianza. Este elemento confianza llega, aunque sea morigerado, llega hasta los cargos de primer y segundo nivel de la alta dirección pública, por, por el argumento que les señalaba previamente. Y que no es algo, y por eso, como les decía, para la ciudadanía cuesta entenderlo, ¿ah? Porque justamente la ciudadanía lo que dice es que oh, cada vez que hay un cambio de coalición política en el Estado de Chile, estos cargos salen, porque si hay cambio de coalición política no representan al gobernante de turno. Y eso que se mira como un despropósito o que se mira con una visión crítica, no es algo que esté fuera de los esquemas de lo que son este tipo de institucionalidad en el mundo. Eso les quiero transmitir. ¿Ah? Y por eso existen estas reglas de desvinculaciones que vamos a mirar en esta clase y que es el objetivo central de esta clase. Entonces, mi objetivo también es poner en valor lo que es el modelo, que ustedes miren, ok, o sea, esto es una reforma del Estado a partir del año 2004 que tiene Chile y que en el momento sobre todo de cambio de coalición política es muy criticado. Mucha gente postula de que los cargos debieran tener mayor protección frente a los cambios de coalición política. Desde los principales teóricos en la materia en el mundo sobre este tema, no se mira el sistema de alta dirección pública como un sistema que está descarrilado en ese sentido. Podrían hacerse ajustes a futuro, cambios legales que pudiesen dar a mayor protección, sobre todo en los cargos que podemos decir que tienen una naturaleza más técnica. Por ejemplo, jefe de administración y finanzas en el CENSE, jefe de administración y finanzas en cualquier servicio público, jefes jurídicos también. La discusión hoy día teórico-técnica sobre estos cargos y sobre las mejoras que podría tener el sistema de alta dirección pública en términos legales, de cambio legal, van por ahí, van por hacer pequeños o cambios que son ajustes más que un cambio estructural al modelo, ¿ya? Como les decía, los consejeros de alta dirección pública son 5 miembros, seleccionados, 4 seleccionados por el presidente de la República, ratificados por los 4/7 del Senado en ejercicio, y más un director del servicio civil que es elegido directamente por el presidente. Este consejo conduce y regula los procesos de selección del sistema, aprueba los perfiles y garantiza los valores del sistema de alta dirección pública. Forma parte de una serie de reformas que buscaron crear consejos que pudiesen colaborar en que los servicios pudiesen funcionar de mejor manera. ¿Se acuerdan? Año 2009 se creó el Consejo para la Transparencia, se creó también el Consejo del Consejo del CERVEL, etcétera, que muestran experiencias donde consejos plurales políticamente pueden colaborar a que las instituciones tengan mayores fortalezas.
en términos institucionales. El concurso en sí tiene una fase de planificación, donde la autoridad informa a la vacante del cargo, se hace una convocatoria pública a toda la ciudadanía. Se entregan los servicios de evaluación de los candidatos a empresas consultoras privadas, o sea, toda la evaluación que hacemos nosotros aquí en el análisis curricular, en la evaluación gerencial, como en la evaluación de competencias, está entregada a privados que son licitados por medio de licitaciones públicas en base al mercado público, a la ley de compra, y esas 30 empresas, tenemos 30 empresas que hacen la evaluación de los candidatos, de todos los candidatos que participan en los procesos del sistema de alta dirección pública. Entonces tenemos inicio del concurso, autoridad informa la vacante, la autoridad tiene la obligación de informar las vacantes en 5 días desde que queda vacante el cargo, se hace el perfil, la autoridad lo propone, el consejo lo aprueba. Estos cargos tienen un porcentaje de asignación de alta dirección pública que se suma a la renta por ley. Tienen un porcentaje que define el ministro de Hacienda en que mejora la renta de estos cargos, en un porcentaje que define el ministro y que se tramitan y que finalmente son tomados a razón por Contraloría, y con eso se convoca el concurso, con el perfil, se pasa a la fase de admisibilidad. Los candidatos que cumplen los requisitos legales pasan entonces a la fase de análisis curricular. Se hace un análisis curricular y el análisis curricular determina, el Consejo de Alta Dirección Pública o los comités de selección definen una nota de corte y solo los mejores evaluados del análisis curricular pasan a las evaluaciones gerencial y a la evaluación de competencias que también hacen empresas privadas de los candidatos. Se van estableciendo notas de corte. Finalmente, más bien, si uno hablara porcentualmente del 100% de los candidatos, más bien el 70% queda fuera en el análisis curricular y el 30% restante pasa a la evaluación gerencial y a la evaluación por competencias, y luego un 10% llega a la entrevista final con el Consejo de Alta Dirección Pública o el Comité de Selección, para que esos organismos generen una terna o una cuaterna que envían al presidente de la República. Al presidente de la República, en primer nivel, jefe de servicio, o a la autoridad, al jefe de servicio, en el caso de los segundos niveles jerárquicos. ¿Ya? Em, Ese es el proceso de selección en general. ¿Alguna pregunta, duda, estimados? Sigamos. Los nombramientos tienen una duración de 3 años y son renovables fundadamente hasta por 2 veces, 2 periodos. O sea, son... Ay, Juan Cristóbal, Hola, profesor, ¿cómo bueno, está? ¿cómo está? Sí, yo tenía una consulta a propósito de que ahora vamos a pasar las designaciones y me imagino que pasar los procesos de selección. Eh, Algo que me ha tocado ver harto en el servicio público es que existen muchas dudas respecto a cuál es el nivel de transparencia que existe en estos procesos de selección, ¿no? Independiente de que efectivamente lo que busca es generar una administración del Estado que sea más profesional y menos de confianza, ¿no? Sin perjuicio que igual al final del día, por lo menos no recuerdo si queda una terna o una cuaterna en los procesos de selección. Sí, plena cuaterna. Una cuaterna depende también de, por supuesto, de una designación en ese último proceso que es de confianza. Sí. Eh, pero con anterioridad a esa también, por supuesto, en esos procesos de selección participan en diversos tipos de etapas y yo quería consultarle, según su opinión, qué tan desprovistas están esos procesos de la variable política, ¿no? Y, por supuesto, respecto o versus el mérito, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Los cuestionamientos que yo he visto no solamente tienen que ver con esta última variable de confianza que sea en la elección de la cuaterna, sino que en el proceso previo, que es la de la selección de los antecedentes y la elaboración de esta cuaterna, ¿no?
Mm, perfecto, Juan Cristóbal. Muchas gracias. A ver, mira, yo me atrevería a afirmar que el proceso es bastante seguro. A ver, seguro y que, como yo les decía, eh, el pro- la alta dirección pública es un engranaje. Arriba tenemos a los ministerios, subsecretarías, tenemos esta franja que involucra los jefes de servicio, aduana, impuesto interno, servicio de salud, que le responden directamente al ministro respecto de su gestión y al presidente de la República, y los segundos niveles, que son los inmediatos, los colaboradores inmediatos, los jefes de servicio. ¿Ya? En caso de aduana, un jefe de jurídico, un jefe de administración y finanzas. Nosotros estamos seleccionando eh, personas que dirigen esas organizaciones que tienen que responder a las políticas públicas que impulsa el ministerio. Con esto no quiero decir que estamos seleccionando políticamente. Lo que quiero decir es que tienen que ser personas que sean capaces de valorar y capaces de leer los lineamientos políticos de quien gobierne en un momento determinado, y que en ese sentido está este elemento de confianza en que la autoridad puede declarar vacante, pedirle la renuncia en cualquier momento. Está este elemento. Pero la provisión es absolutamente por medio de un concurso meritocrático, y por lo tanto, si hay un ministro que tiene un candidato que le parece que debe postular, aunque le guste, ese ministro le tiene que decir al señor que postule, y ese señor tiene que pasar por un proceso que para nosotros es neutral. ¿Ya? ¿Qué significa que sea neutral? Es que ese señor forma parte de uno más, un candidato más, que las empresas van a valorar y van a evaluar conforme al perfil y conforme a los lineamientos que hay. Entonces, si se trata de jefe de servicio, recuerda que el Consejo de Alta Dirección Pública es el órgano que lleva ese proceso. Y al Consejo se le presentan el análisis curricular, donde el Consejo ve en forma anónima, o sea, conforma solamente con código de postulación a los candidatos, y define las notas de corte para pasar a la fase de evaluación gerencial, que de nuevo evalúan empresas. Nosotros, por suerte, toco madera, hasta la fecha nunca hemos tenido una denuncia, una situación irregular vinculado al trabajo de las empresas, de que alguien trató de vulnerarlas o intervenir. ¿Ah? Hacemos un trabajo muy cercano a las empresas de confidencialidad, porque hay una norma de confidencialidad en estos procesos de elección. Y el Tribunal Constitucional dijo, es inconstitucional que usted le entregue, si participó Juan Cristóbal y usted Francisco en el proceso de selección, y alguien nos pide, y Juan Cristóbal pide los antecedentes de Francisco, no los puede entregar. Es inconstitucional porque afecta a la vida privada. Entonces, hay un tema de que efectivamente los candidatos no pueden ver qué otros candidatos hay, ¿ya? Y eso genera un tono, yo diría que genera una mirada sobre el sistema de decir, pucha, si no sé, ¿cómo puedo yo controlar? Pero, como te digo, nunca hemos tenido una denuncia que haya prosperado de que una empresa fue vulnerada. Entonces, la política, ¿hasta qué punto influye? Cuando el Consejo de Alta Dirección Pública entrevista a esos 10, a esos 12, a esos 14 que llegan a la fase final, el Consejo evalúa el mérito de los candidatos. ¿Ah? Y ve descarriladores, y efectivamente ahí el consejo puede mirar en el fondo a las personas y puede indicar una valoración sobre cómo esa persona va a trabajar con el gobierno actual. Pero en la historia del sistema de alta dirección pública de estos 24 años, 23 años, el 9% de las decisiones del Consejo de Alta Dirección Pública de nómina ha sido por unanimidad. Si ustedes se fijan, el que haya cuatro consejeros, dos de centro izquierda, dos de centro derecha, más un presidente de consejo, como que pensó que el sistema iba a luchar en una lógica de 3-2, de tres votos contra dos.
Y la historia muestra de que ha sido bastante, ha habido bastante unanimidad en los acuerdos de consejo, sobre todo en la definición de nómina. Y cuando la autoridad, el presidente de la República, le llega la terna o la cuaterna y el presidente dice, sabe que no quiero a ninguno, declaro desierto, y la ley le permite declarar desierto cuantas veces quiera, y debo decir que ningún presidente de la República ha abusado de esa facultad. Han habido algunos, un serbio de la región de O'Higgins, por ejemplo, que se declaró varias veces desierto, pero no ha sido una tónica general, de los presidentes de la República de abusar de esta norma. Entonces, me atrevería a decir, Juan Cristóbal, que los cargos de jefe de servicio, esta lógica política, a mí me parece que no, en términos de una política inadecuada, creo que no funciona. Ahora, todos estos modelos, si tienes una cultura política de bajo nivel, de bajo nivel, todo mecanismo puede ser mal influenciado, ¿ya? Y creo que en Chile nos hemos sostenido bastante bien el modelo. Y los segundos niveles, aquí te quiero hacer un punto. En los segundos niveles lo que dice la ley es que es un comité de selección el que lleva el concurso, un representante del ministro del ramo, un representante del jefe de servicio, un representante del Consejo de Dirección Pública. O sea, hay dos autoridades de gobierno en ese comité que entrevista a los candidatos finalistas, los 10, 12, 14. Si uno pensara que esas dos personas de un gobierno determinado se ponen de acuerdo para que, para decir de estos 10 o 12 que nos llegaron, vamos a poner a este en la nómina, podría ocurrir en una lógica inadecuada, porque no hay ningún modelo de ningún sistema que sea puro y que no pueda mal utilizarse. Eh, pero eso podría ocurrir, sí, eh, pero está dentro de las reglas del juego y la nómina y el fondo, pero también todos los candidatos que llegan a esa fase final tendrían que haber pasado la evaluación de las empresas. Y eso tampoco es fácil. O sea, tampoco es fácil mientras más intervinientes controlados en ese sentido, genera más control. Yo en ese sentido me atrevo, Juan Cristóbal, a señalar de que el modelo en Chile, con las dificultades también que pueden haber, funciona bastante bien. ¿Ah? Y que el abuso de poder no me parece que puede estar controlado. Elizabeth. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, Elizabeth. Bien, gracias. Tengo una duda a propósito del Consejo para la Transparencia y lo que usted acaba de decir en relación con la información vinculada a las personas que participan en los concursos. Entiendo yo, puedo estar equivocada, que son sujetos pasivos de la ley de transparencia, entre otras personas, el Consejo de la Alta Dirección Pública en el ejercicio de sus funciones. No sé si han tenido reclamos de ilegalidad o requerimientos por la ley de transparencia vinculado a eso y tratar por esa vía de saber quiénes son quienes participan o los puntajes de las personas que participan en esos concursos. Sí, tuvimos muchos, Elizabeth. Durante estos años yo, bueno, llevo el servicio, este sistema y el servicio civil tiene 23 años, yo trabajo hace 23 años acá. Durante 10 años discutimos con el Consejo para la Transparencia esto y se zanjó con este fallo del Tribunal Constitucional, donde indicó, porque efectivamente el Consejo para la Transparencia indicaba que debería, una vez que terminaba el concurso debíamos dar todos los puntajes de todos los candidatos. Y finalmente, después de largas discusiones, hay un fallo del Tribunal Constitucional que indicó que era inconstitucional que diéramos en los informes de terceros. O sea, que las personas pueden pedir su propio informe y su Bien. puntaje, pero no el de los demás. Y sería el Y- único, perdón, sería el único órgano que estaría en esa situación, porque yo he visto que, obviamente, para el Consejo para la Transparencia todo es público, siempre, en sí. general. Pero he visto solicitudes por transparencia, reclamos de ilegalidad en Corte y recursos de queja en Corte Suprema,
a propósito de las solicitudes, por ejemplo, el Ministerio Público, de quienes participaron y en ese caso se entregan. ¿Cuál fue la Sí, distinción que hicieron con ustedes? El hecho de que fuera un órgano sí. técnico. La decisión es porque tenemos una norma especial que indica que los procesos de selección son reservados y las nóminas se entregan en carácter de reservado. Ah, perfecto. Gracias. ¿Ah? Esa sería, y por eso la excepción. Estimados, sigamos. Nombramientos tienen una duración de 3 años, renovables por 2 periodos. O sea, un alto directivo público puede estar hasta 9 años. Tienen 3 años, si los renueva la autoridad, pues 3 años más, y si los renueva, 3 años más, o sea, 9 años. Tiene que considerar las evaluaciones disponibles del alto directivo público, especialmente aquellas vinculadas a sus convenios de desempeño, para no renovar también. Los ADP tienen materia de remoción, dice la ley, son la calidad de empleados de exclusiva confianza de la autoridad para disponer el nombramiento. Artículo 58º de la ley 19.882. En el caso de petición de renuncia o no renovación, tienen derecho a indemnización. Tienen un derecho a indemnización de un mes por año con tope de 6. ¿Ah? Si un alto directivo público está 9 años, se le puede exigir hasta 6 meses. Si está 8 años y la autoridad le pide la renuncia, puede exigir solo los 6 hasta 6 meses como indemnización. Deben desempeñarse con dedicación exclusiva y están sujetos a las provisiones y las establecidas en la ley 19863. Solamente pueden hacer clases fundamentalmente, manejar su patrimonio previo, etcétera. Las pocas excepciones que establece la ley 19863 en su artículo primero, artículo octavo. Eh, Primero y octavo. Eh, los funcionarios de los altos directivos, las funciones de altos directivos públicos incompatibles con cargos en funciones unipersonales de partidos políticos. ¿Ah? Funciones unipersonales en órganos de partidos políticos. También es incompatible ser alto directivo público con esas funciones. Entonces, esas son las características esenciales de las designaciones de los altos directivos públicos. Esto se los voy a pasar después, pero vamos a ir. Hay una norma especial que dice que hoy día tenemos cerca de 130 jefes de servicio que se regulan por la alta dirección pública. Hay una norma especial que dice, que es el artículo, creo que 30, no me acuerdo, 36º, creo, bis, de la ley, es 36º bis de la ley 19.882, que establece que cuando inicia un gobierno en los 3 primeros meses puede designar directamente a 12 altos directivos públicos y sin concurso. De los 130 cargos puede elegir a 12. ¿Ah? Esto es de acuerdo a las prioridades gubernamentales. Esto es lo que se le llaman las famosas balas de plata, que no me gusta el nombre porque en realidad la ley señala son designaciones directas sin concurso, en que estos señores pueden ser. Ahora este gobierno acaba de definir esos 12 cargos, se publicó en el Diario Oficial, ya terminamos de este proceso de definición de estos 12 cargos, está impuestos internos, la Dirección del Trabajo, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, el SAC, el Superintendente de Pensiones, el Superintendente de Salud, etcétera, cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, etcétera. Son cargos que la ley permite que por la trascendencia política que para el gobierno de turno tengan, los puede elegir directamente. Son cargos que igual tienen un convenio de desempeño, esos directores también tienen convenio de desempeño. Y a propósito de las solicitudes de renuncia, que es el tema de nuestra clase, esas personas cesan, o sea, ¿se les puede pedir la renuncia? Sí. Durante esos 4 años de gobierno, sí. Pero al cuarto año de gobierno, cuando termina el gobierno, cesan por el solo ministerio de la ley, de acuerdo al artículo 60 de la ley 19.882, que es este artículo. Dice los nombramientos que se efectúan en conformidad al artículo 36 bis se extenderán hasta el término del respectivo periodo presidencial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58º, que es que igual se le puede pedir la renuncia antes. Si no se le pide la renuncia, cesan con el término del gobierno. Y aquí vamos a ver la norma madre vinculada a la posibilidad de pedir la renuncia
a los altos directivos públicos, que es el artículo 58, que nos dice que los altos directivos públicos tienen en materia de remoción la calidad de empleados de exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento. ¿Ya? O sea, los altos directivos públicos tienen calidad de empleados de exclusiva confianza. Durante los 6 primeros meses del inicio del respectivo periodo presidencial, que estamos hoy día, estamos viviendo esos 6 primeros meses, la autoridad facultada para hacer el nombramiento de los altos directivos públicos de segundo nivel, acuérdense que existe primer nivel, jefes de servicio, y segundo nivel, los colaboradores directos de los jefes de servicio. Los altos directivos públicos de segundo nivel se les puede solicitar la renuncia, pero previamente se tiene que comunicar al Consejo de Alta Dirección Pública esa solicitud de renuncia y debe ser fundado. Fundado en mérito o en desempeño o en confianza. El Consejo de Alta Dirección Pública está facultado para citar a la referida autoridad para informar sobre el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la desvinculación del alto directivo público. Esta norma fue modificada en el año 2016. Hasta el año 2016, estos cargos no eran de exclusiva confianza, como lo dice el inciso primero, y no había ninguna norma como esta, la que acabamos de leer, que en realidad esta norma buscó ser un lomo de toro para que la autoridad, los jefes de servicio, cuando llegaran en un cambio de coalición política, tuviesen el cuidado de fundar y de ver, analizar los perfiles de las personas que estaban ocupando estos cargos y darse ese análisis para solicitar al Consejo de Alta Dirección Pública, o sea, para informar al Consejo sobre que se va a solicitar la renuncia de esos directivos. Eh, la verdad es que esta norma no tuvo el efecto que se buscó en principio en ninguno de los cambios de coalición política que hubo después, y porque se han mantenido en general las desvinculaciones como ocurrían en forma previa. El Consejo de Alta Dirección Pública ejerce esta facultad y cita a la autoridad y sí puede ocurrir ahí que el Consejo en el fondo le indica a la autoridad que por qué, por ejemplo, al momento de llegar despidió a 8 directores regionales del SAC o de otra institución o del INDAP y sin ningún análisis. ¿Ah? Ese es lo que buscaba esta norma. Eduardo Saldivia. Sí, profesor, buenas noches. No me queda muy claro esta modificación legal del artículo 58, Sí. porque en definitiva está en el fondo hay dos posibilidades de remoción. Una es, digamos, porque no se reunieron de alguna manera con las expectativas, ¿no? Es una especie como de calificación, ¿no? Mm, Pero el otro es la pérdida de confianza política, la pérdida de sí, confianza en general. Y esta sí, norma, entonces lo que dice es que en los primeros 6 meses del inicio del periodo, de un nuevo periodo presencial, puede hacer uso la autoridad de estas dos facultades, pero el consejo puede citarlo en caso. sí. Ya, ¿y qué pasa con esa citación en el fondo? ¿Qué efecto tiene? No Lo tiene efecto. cita, No tiene un ya, efecto de que retrotraiga la decisión. lo Lo cita, que- pero el efecto, claro, o sea, la decisión, la desvinculación se produce y luego está la citación. O sea, lo van a citar con el funcionario ya desvinculado. claro, Ya. lo que buscaba esto era tener y de busca, y de hecho así lo tratamos de hacer ver y así lo informamos a las autoridades cada cambio de gobierno de que no existan remociones masivas, que no existan remociones arbitrarias absolutamente en términos de decir, oye, no, porque no son de nuestro lado político, todos fuera. No, por favor, mire, aquí hay una persona que se seleccionó por mérito, se buscó, se hizo un perfil, se trabajó, analice. ¿Ah? Tengo dos manos levantadas. Espera, hay una En el niña fondo no aquí. es resolutivo esa citación, es Sí, simplemente correcto. informativo. Sí. Hay una niña, alguien levantó una mano antes de Cristian Moncada, ¿no? ¿Cristian? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Mire, me queda una duda. Entiendo que esta hipótesis del 58º es respecto de los 6 meses del periodo,
pero ¿cómo juega este caso en particular con la pérdida de confianza que es causal, que entiendo que puede operar dentro de todo el periodo de nombramiento, ¿no? Y la otra duda que tengo es respecto a esta petición de renuncia previa comunicación dirigida por escrito. ¿La solicitud de renuncia es la que debe ser fundada o la comunicación dirigida es la que debe ser fundada? Y luego, ¿cómo juega esta fundamentación con la comunicación o el acto administrativo, o más bien dicho, o cómo se le pone en conocimiento a la persona objeto del nombramiento que se le está pidiendo la renuncia? Mm. A ver, en ambos actos administrativos se tiene que señalar el fundamento, o sea, ambos en la petición, en la comunicación al Consejo, como luego en la petición de renuncia. A ver, a los altos directivos públicos de primer nivel se les puede pedir la renuncia en cualquier momento y no hay que fundamentar nada. Jefes de servicio, ¿ya? En los segundos niveles, cuando se le pide la renuncia a cargos de segundo nivel del sistema de administración pública, se les debe indicar un fundamento, ya sea desempeño o confianza. Se les debe indicar. Esto durante todo el periodo gubernamental. Siempre se le debe indicar, se le puede pedir la renuncia a los segundos niveles, sí, pero se debe indicar que sea por motivo de confianza o desempeño. En los 6 primeros meses de gobierno, la única diferencia es que debe informarse previamente al Consejo de que se va a tomar la decisión, para que el Consejo pueda, con tiempo, evaluar y decir si esta autoridad va a tomar la decisión de pedir la renuncia a muchas personas, yo como Consejo voy a citarlo porque me parece que son muchas personas y me parece que quizás está actuando de una manera no de acuerdo al mérito que inspira el sistema de televisión pública, pero no detiene el nombramiento. No detiene el nombramiento. Esa es la única diferencia en los primeros 6 meses. Es que y lo que se buscó en esta norma era generar, como les decía, un lomo de toro para que no se produzcan desvinculaciones masivas. Que en parte se logró, a veces no. ¿Janet? Sí, profesor, es que por lo que veo en la norma, y me imagino que también se aplica en todos los casos que se pide la renuncia a los cargos del segundo nivel jerárquico, Sí, este acto administrativo debe ser fundado sí, en dos razones, o el desempeño o en la confianza. Y si sí. el destinatario de la petición de renuncia no está de acuerdo, ¿a quién reclama? No, a nadie. A nadie. La Contraloría, con la Contraloría y la jurisprudencia han determinado que eso simplemente, esta norma busca que haya un argumento, pero sigue siendo un cargo de exclusiva confianza. Tiene que ser un cargo de confianza, Sí, porque en estricto rigor yo podría decir perdí la confianza nomás, po. sí. Y de hecho, han habido personas que han cuestionado una u otra y finalmente la jurisprudencia ha dicho, no, si los cargos finalmente son de confianza finalmente. Esta norma no fue del todo imperativa y no buscaba ser imperativa tampoco en términos de parar la desvinculación. Pero lo que buscaba es ser un freno, que en parte lo ha sido y en parte no a veces, pero lo ha sido en parte. Es como una norma, una recomendación para que Sí, no hayan despidos masivos, sí, desvinculaciones masivas. va por ahí. Carolina. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Tengo una duda respecto a eso, porque ya está bien. El argumento puede ser la confianza, ¿no? Que yo creo que lo mejor antes de referirse al desempeño, creo que es menos riesgoso. Sí, Y usted ha planteado que existe jurisprudencia que en definitiva no cuestionaría aquello. Me refiero, usted se refiere a jurisprudencia también judicial, es decir, ¿han existido recursos de protección al respecto? sí, sí, han habido algunos Ya. casos donde judicialmente también se ha mantenido en el fondo el criterio que son cargos de confianza, de exclusiva confianza. Perfecto. Y respecto de, aquí la pregunta es, me confundo, y puede que a lo mejor esté hablando Sí, puras tonteras, porque puede proceder que respecto a esto, sin perjuicio de la confianza, pudiese existir una tutela de derechos fundamentales, es decir, una vulneración, porque en definitiva, no obstante la confianza, pueden existir una serie de actos, y esto ocurre, ¿ya? Ocurre cuando existe un cambio de gobierno en el sentido de
No obstante, exista el elemento de la confianza, una serie de actuaciones que dicen relación con no solamente la discriminación desde el punto de vista político, sino que también una afectación a otros derechos fundamentales. Entonces, no sé si se ha dado esa hipótesis y que Sí, sería súper interesante poder escuchar a quienes son magistrados y magistradas. A lo mejor han sí. tenido experiencia al respecto. Eso. Gracias, Carolina. Andrea, Buenas tardes, profesora, a todos los compañeros igual. Mi consulta, una aclaración primero. Considerando que están los cargos de primer y segundo nivel jerárquico, en relación al primer nivel, usted indicó que se podían despedir sin ninguna causal o fundamentación. sí, sí, Mm, Porque así ahí es. como que no me quedó tan claro porque, por ejemplo, yo sí he trabajado en algunos servicios y he tenido experiencia con este tema de las notificaciones con gente que ha desempeñado cargos de alta dirección pública, por ejemplo, los servicios de salud. Los directores de los servicios de salud son de primer nivel Sí, jerárquico. correcto. Y cuando se les ha solicitado renuncias, se le aplican, la renuncia no voluntaria, digamos, se le aplican una de estas dos causales, el desempeño, No, bueno, generalmente la pérdida de confianza, porque es jefes de, política además. jefes de servicio, como los directores de servicio de salud, se les pide la renuncia, se les dice, se les manda una cartita o se les indica verbalmente, por favor, presenten su renuncia a partir de tal día, por razones de confianza. Punto. O sea, no, perdón, no es necesario argumentar ni confianza ni Sí, desempeño. Es por pedir el cargo. Punto. Y lo que tiene que hacer la autoridad en ese caso es en 48 horas entregar su carta de renuncia. Si no lo hace, lo que hace la autoridad es ya no declarar da. vacante el cargo. Es así, jefe de servicio primer nivel. Segundo nivel es el que tiene todos estos temas. Segundo nivel, que son los colaboradores inmediatos de los jefes de servicio, son los que se les debe indicar un motivo de confianza o desempeño, tanto en la petición de renuncia como en la notificación que se envía al servicio civil respecto de por qué se solicita la renuncia. Y que durante los primeros 6 meses la autoridad, si despide mucha gente o lo hace de una forma impropia o que el Consejo de Alta Dirección Pública lo estima procedente, lo puede citar para pedirle explicaciones. Por Ahora, ejemplo, ¿mm? perdón, en el Sí, segundo Andrea, nivel, como llevándolo a la práctica, lo que yo por lo menos he visto en el área de salud, en el sector de salud, porque hay muchos cargos de alta dirección pública y los hospitales autogestionados, por ejemplo, son directores de segundo nivel jerárquico, son sí, ADP de segundo nivel o los jefes de departamento de auditoría o las subdirecciones médicas, por ejemplo. sí. En ese caso, si se le aplica la causal de pérdida de confianza, esa también está asociada a la pérdida de confianza política, porque son cargos de confianza política para los efectos de Mm. remoción. Es pérdida de confianza, pero mira, yo siempre en estos 23 años, yo hago la distinción entre pérdida de confianza y confianza política. Bueno, así es un poco. A mí no sé, a mí no me gusta hablar de confianza política. No he visto peticiones de renuncia fundadas en confianza política. Ah, Es que lo que ahora, pasa se es que, supone que detrás hay una lógica política, que es compartir los principios y valores de una alianza gobernante, ¿ya? Pero los actos administrativos, tampoco, ninguno lo indica, ¿ya? Pero se supone que detrás, al igual que cuando se le pide la renuncia a un jefe de servicio, hay un elemento de ser colaboradores inmediatos de un gobierno, ¿ya? Y por eso son de exclusiva confianza, ¿ya? sí, Ahora, lo que pasa aquí, y que Carolina algo nos mm, preguntaba, es que el uso de que, por ejemplo, pedir la renuncia a alguien, un director regional de un servicio público, alta dirección pública, y decirle, no, es que tú no eres de los nuestros políticamente, podría considerarse discriminatorio a nivel de jurisprudencia. lo que pasa ¿Ah? es que yo he visto, estuve estudiando en algún minuto por una tesis de estos descargos de alta dirección pública en Sí, relación a las tutelas laborales. sí. Y particularmente si procedía que se hicieran denuncias en base a la discriminación considerando como criterio sospechoso la ideología política. Entonces, en general, todos los fallos los rechazan porque la Corte Suprema ha unificado y establecido que
al ser estos cargos de alta dirección pública, de confianza, de exclusiva confianza, y que esa exclusiva confianza o esa confianza se refiere a la confianza política. Sí, Entonces, eso si es se así. concluye, por Sí, tanto, por eso no hay discriminación, porque es la propia ley la que establece que son de sí, exclusiva confianza. es así, Andrea. Ahora, lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, sea vejatorio. Claro, lo que pasa es que ahí ya habrían otras vulneraciones de Y ahí otros entra derechos. lo que dice Carolina. Exacto. ¿Podría ocurrir una tutela por un trato vejatorio? Sí, pues podría ser. Sí, sí, pero no por discriminación política. Eso Correcto. es lo que es lo Sí, que es eso. sí, Pero sí, obviamente son de titulares de derechos acuerdo, fundamentales, de pues sí. acuerdo, pero ¿podría entrar casos particulares por un trato vejatorio? Sí. Bueno, tuvimos un caso hace mucho tiempo y que creo que todavía está en sede judicial de una directiva que había sido seleccionada hace un par de días, y se Mm. supo que el padre había estado incluido en temas de tortura y el gobierno de turno la despidió. Había sido seleccionada hace 2 días por el sistema de dirección pública y ella recurrió a tribunales. Es un caso, creo que todavía no se ha fallado. Ayer estuve buscándolo, no encontré fallo, pero pueden ocurrir circunstancias, situaciones atentatorias contra derechos fundamentales en ese contexto. Nosotros tratamos de alinear cada vez que llega un gobierno, alinearlo en este marco. ¿Ah? Cuidado, porque una cosa es y se entiende que se trabaja en relación a un proyecto gubernamental y que los directivos en parte son parte de eso, a pesar que se seleccionan meritocráticamente, pero tienen que ver con eso. Y no tiene nada de malo como se lo explicaba al principio. Pero hay que ser cuidadoso con los derechos fundamentales. Así que gracias, Andrés. Gracias, profesor. Eduardo, se me cayó. Perdón. Un poco comentando lo mismo que decía Andrea, que efectivamente en general la jurisprudencia laboral y las unificaciones de la Suprema está por entender básicamente cuando se discutía el deber de fundamentación que no se requería en función de la pérdida de confianza, etcétera. Y de hecho hay unas normas muy similares, no me acuerdo ahora, respecto a la contratación de personal de los diputados y senadores, que se rige por el Código del Trabajo, que también tiene una norma parecida como al tema de la confianza y se ha aplicado los mismos criterios, en términos de que son trabajadores que van a durar en principio lo que dure todo un contrato a plazo definido, superior digamos, al máximo Al legal, periodo. el periodo del diputado. Está regulado en los reglamentos respectivos, pero que puede terminarse antes por pérdida de confianza. Y se aplica el mismo criterio jurisprudencial respecto de la alta dirección pública. Y Perfecto. con indemnizaciones también reguladas especiales, que no necesariamente son. Así que esa es como la línea, pero en general, efectivamente, lo que yo he visto de la Suprema, por fundamentación, no la han acogido. No he visto, está interesante si efectivamente es vulneratorio porque se atenta contra la honra u otro tipo de cosas, digamos, que podría ser interesante, digamos, o vejatorio derechamente la forma en que se produce. Sí, hubo algunos fallos tiempo atrás de, de que indemnizaron a altos directivos públicos que fueron despedidos en forma vejatoria. Ah, pero ahí están derechos fundamentales. Eso entonces, esta norma es bien complicada. Al principio de la reforma, este inciso segundo, al principio cuando cambió el año 2016 nos costó bastante interpretarla y de hecho finalmente la Contraloría lo fue zanjando en los hechos con indicar, o sea, con las situaciones fácticas que se produjeron y que finalmente decir que no es algo que detiene, no detiene la remoción, el hecho de la citación del Consejo, que tampoco la norma lo dice, no dice que el Consejo puede retrotraer la decisión, simplemente puede citar a la autoridad para que informe el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la renuncia. ¿Mm? Luego, cuando el cese de funciones se produce por petición de renuncia Profesor, o antes disculpe de... una ¿Sí? pequeña interrupción. ¿Y qué pasa si la autoridad no responde a la citación? Tampoco hay ningún efecto. La autoridad no responde a la citación, ha respondido siempre, en 100% de los casos, porque
porque nosotros entendemos de que es un imperativo de la autoridad y así se lo hacemos saber. O sea, es un imperativo, el Consejo si lo cita tiene que ir, es parte del Ya. funcionamiento administrativo. ¿Mm? No puede no ir, no puede no asistir y si no asiste, simplemente el proceso de selección no parte. Y el de renuncia tampoco. Es que la La renuncia renuncia ahí quedaría sin efecto, ¿no? A eso voy yo, porque dice que la renuncia previa sin ahí es comunicación, Contraloría, ya, claro. Pero ahí la Contraloría igual ha cursado estos actos. Entonces, por eso yo les decía que en base a la realidad se fue como ordenando esta norma, porque en realidad nunca dijo que detenía el proceso de renuncia. No lo dice. ¿Ah? Lo pone como un requisito previo, ponerlo por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública. Y lo que hace el Consejo de Alta Dirección Pública es que no convoca el concurso hasta que exista un pronunciamiento de la autoridad. ya. Eso. Entonces, el cese se puede pedir la renuncia. Entonces, perdón, la petición de renuncia o cuando no se renueva. ¿Se acuerdan que cuando llega a los 3 años la autoridad puede renovar o no renovar? Si no renueva, también corresponde la indemnización. Al tercer año, al sexto año y al noveno año, la Contraloría tiene un dictamen que indica que igual procede la indemnización. En el caso cuando, porque al noveno año la autoridad ya no puede renovarlo, cesa por cumplirse los 9 años. Pero ahí la Contraloría hay un dictamen que indica por el hecho de que cesa, recibe igual la indemnización con el tope máximo a 6 meses. Entonces, hay dos posibilidades para recibir la indemnización. Por petición de renuncia al año 1, al año 2, al año 3. Al año 1 no, porque tiene que haber un año al menos en el cargo y se contabiliza por año completo servido en el cargo. Por ejemplo, si la persona estuvo 2 años y un mes, le corresponden 2 meses. Si la persona estuvo 1 año y 9 meses, le corresponde un mes de indemnización. Es por año completo servido en el cargo. Ahora, dice, cuando no concurre, se tiene indemnización cuando no concurre causal derivada de responsabilidad administrativa, civil o penal. Ah, ¿qué quiere? Ahí la Contraloría también sacó una jurisprudencia que está aquí más abajito, que dice, ¿dónde la puse? Bueno, hay una jurisprudencia de la Contraloría que indica que, que cuando se está haciendo un sumario, se puede retener la indemnización hasta que se determine que no hay ninguna responsabilidad administrativa de la persona, al respecto. Asimismo, en los casos de petición de renuncia a cargo segundo nivel jerárquico, la autoridad, como aquí dice, deberá expresar el motivo, siempre desempeño confianza. Y contó, al solicitar la renuncia al subdirector de hospital afecto al sistema de dirección pública, la autoridad, la autoridad facultada para removerlo de dicho cargo deberá consultar al director de hospital. ¿Ya? Esto es para tener una opinión del director de hospital antes de la remoción al respecto. Es una consulta, pero no es vinculante, pero la autoridad está facultada para removerlo de dicho cargo, debe consultar al director de hospital respectivo antes previa a solicitar la renuncia al subdirector de hospital. Luego tenemos la norma. Les decía, solicitud de renuncia a primer nivel jerárquico, los jefes de servicio tienen en materia de remoción la calidad de empleados de exclusiva confianza y las vacancias de estos cargos, la vacancia de estos cargos deben iniciar el proceso de selección y la autoridad tiene un plazo de 5 días hábiles para comunicar esta vacancia al servicio civil, contado desde la misma o de la no renovación del periodo. O sea, ahí lo que busca esta norma es que siempre los cargos de alta dirección pública sean provistos mediante concurso. Y esta norma de los 5 días se creó en el año 2016, porque antes del año 2016
Muchas veces las autoridades pedían la renuncia, pero no pedían el concurso. Y teníamos gente que subrogaba años. Y con eso el funcionamiento del sistema de alta dirección pública era burlado. Hay diferencia sustancial con el segundo nivel, tratándose de vacancias derivadas de petición de renuncia. Los altos directivos públicos de segundo nivel, toda solicitud de renuncia a dicho directivo debe ser motivada y puede basarse en motivos de desempeño o confianza, como veía. Aquí está lo que les indicaba, los flujos vinculados a estos que después pueden ver en detalle. Puede tratarse de renuncia voluntaria, renuncia no voluntaria, no renovación. Otra causa también puede haber fallecimiento del alto directivo público, otra causa de cese que produzca la vacante del cargo, le informar en 5 días. Em, Hay una presentación del perfil que lo hace el ministro del ramo en los cargos de jefes de servicio, que viene al Consejo de Alta Dirección Pública a presentar un perfil de selección y los jefes de servicio presentan un perfil respecto a los cargos de segundo nivel jerárquico. Hay una preaprobación de un comité de selección de segundo nivel y finalmente todos los perfiles son aprobados por el Consejo de Alta Dirección Pública. Hay un porcentaje de asignación de alta dirección pública, como les decía, que en cada cargo, cada vez que se concursa, se, se puede mantener el anterior o se puede cambiar el porcentaje de asignación, que es un porcentaje de 0 a 100. Y, por ejemplo, se va a dar un 50% de porcentaje de asignación que va a significar un 50% de aumento de los montos brutos de la remuneración. Para calcular estos montos, el Consejo de Alta Dirección Pública y para hacer la propuesta de estos porcentajes de asignación de alta dirección pública, porque en primer nivel la propuesta del porcentaje de asignación la hace el Consejo al ministro de Hacienda. El Consejo ha encargado estudios de rentas para ver cuál es el nivel de renta que tienen los jefes de servicio y los segundos niveles jerárquicos en relación al contexto país. ¿Ah? También para que no sea una petición de renta desmedida en relación al contexto nacional. Em, También, luego que se entrega la nómina, es relevante, la nómina del proceso de selección, el Servicio Civil tiene una facultad en la letra W de su ley orgánica que le permite consultar bases de datos reservadas. ¿Ah? Y poder informar a la autoridad respecto de situaciones vinculadas a los posibles nominados, porque ese informe va respecto a los nominados y permite revisar bases de datos reservadas como DICOM, Poder Judicial, eh, CIAPER de Contraloría General de la República, y esos antecedentes no permiten que se saque una persona de la nómina, porque solamente se podría sacar a alguien de la nómina producto de una inhabilidad legal, pero sí permite que se le informe a la autoridad respecto de esas situaciones que puede tener una persona que está postulando estos cargos. Por ejemplo, vinculadas, manejo en estado de ebriedad, condenas por esas situaciones que pudiesen, la autoridad que pudiese mirar y considerar para efectos de definir si nombra o no nombra a alguien de la nómina. La solicitud de renuncia en el primer nivel, los jefes de servicio tienen la calidad de empleados de confidencialidad. Esto ya lo habíamos leído. Acá está el dictamen de la Contraloría que indica aquí abajo que el alto directivo público que cesa por renuncia no voluntaria debido a hechos en que existen indicios de su responsabilidad, solo tendrá el derecho a indemnización que se indica en el artículo que ya leímos si es sobreseído o absuelto en los procesos administrativos, civiles o penales que se hayan iniciado a fin de establecerla. O sea, el alto directivo público que cesa por una causal administrativa y que hay algún tipo de sanción puede perder la indemnización de la cual nos referíamos. Entonces, he explicado un poco lo que es el sistema de alta dirección pública en general.
Y yo les comentaba que dentro del concierto internacional el modelo no es un modelo con estos elementos de confianza y mérito que está bastante asentado a nivel interno, como decían ustedes también y como Andrea también nos aclaraba, está asentado también los conceptos de confianza, de exclusiva confianza en nuestra legislación y nuestra jurisprudencia. Pero siempre se ha estado atento a que haya de mirar qué, qué beneficios tiene para el país un modelo como el que tenemos. Y se han hecho algunos estudios que es interesante demostrar. Por ejemplo, que hay un estudio de los hermanos Otero de la Universidad de Berkeley que indica que el sistema de alta dirección pública permitió que la tasa de mortalidad hospitalaria caiga un 8%, según un estudio de la Universidad de Berkeley y el Instituto Milenio del MIT. Este estudio muestra la realidad previa a lo que era la selección por mediante directivos de alta dirección pública a la realidad posterior y mostró que la mortalidad hospitalaria ha disminuido en un 8%. Hay otro estudio de una econometrista que es la consejera, que fue consejera de alta dirección pública, Loreto Lira, que indicó que la introducción del sistema de alta dirección pública en la selección de directores de servicios de salud impacta en la gestión hospitalaria, medido a través de dos indicadores. Uno, disminuye la estadía promedio de los pacientes en los hospitales, a lo menos en un 0,5 días, y esto en un 8%, y genera un aumento en la utilización de los pabellones en relación a los pabellones disponibles en torno al 10%. Hay otro estudio de la Universidad de Chile que muestra que los principales resultados indican que al llegar un director de escuela o liceo nombrado por la alta dirección pública, a un establecimiento escolar, en promedio se espera que genere un mejoramiento sostenido en los resultados de la prueba SIMSE Matemática Cuarto Básico y en las medidas de clima, de convivencia escolar y en menor medida en los resultados de la prueba SIMSE de lectura. Este mejoramiento sería en torno a un 0,57 puntos promedio por año para el caso de SIMSE de matemáticas y 0,43 puntos por año para el caso del IDPS. Y también hay un estudio de la Universidad de Chile que caracterizó la alta dirección pública y el cumplimiento de los estándares de integridad en la gestión pública entre los años 2009 y el año 2020. Este estudio analiza los datos, indica que al analizar los datos ha sido posible plantear de manera preliminar que a mayor presencia de primer y segundo nivel, DAF y fiscal, más alto será el cumplimiento de estándares de probidad y transparencia. Esto debido a que sugiere la existencia de una posible relación baja y directa entre la existencia de directivos ADP, primer nivel, DAF, director de Administración y Finanzas y Fiscal, con todos los indicadores vinculados al cumplimiento de la probidad administrativa. ¿Esto qué es? Cumplimiento de las normas de declaraciones de interés y patrimonio. Esto es normas de cumplimiento vinculado a la transparencia activa y pasiva. Esto es cumplimiento de las normas de lobby también. Y esto también es cumplimiento a los estándares vinculados al lavado de activos y tráfico medido por la unidad de análisis financiero. Entonces, aquí podemos ver que también se ha mirado de qué efectos ha tenido a nivel de impacto a nivel país estos 20 años de estándar de lo que es la implementación de un sistema de alta dirección pública. Como yo les decía, si uno pone el sistema de alta dirección pública en un país, por ejemplo, de África, muy retrasado políticamente y muy complicado institucionalmente, es posible que esta misma institucionalidad pueda ser mal usada, mal utilizada. Es como que pusiéramos también los estándares de selección en la materia de Nueva Zelanda en Paraguay o en Argentina o en Bolivia. La realidad de cada país y los niveles también de una buena y saludable política influyen en los estándares culturales, influyen en la correcta aplicación del sistema. Lo que yo les decía,
en estos comités de selección que entrevistan al final, en segundo nivel, donde hay un representante del ministro, un representante del jefe de servicio y un representante del Consejo de Alta Dirección Pública, si hay una pésima cultura política inadecuada, puede haber acuerdos que no vayan con la cultura de mérito y de profesionalidad que hay detrás y de lo que es el modelo y estos modelos. Y ahí todo ayuda, todo ayuda. Por eso era muy importante esta clase para ustedes que también están dentro del mundo de la jurisdiccional, que también pudiese alumbrarlos, iluminarlos o darles contexto de lo que es este modelo para el desarrollo profesional y que ustedes tienen en sus respectivas funciones. Logros que podemos decir de la ADP también a propósito de lo que le decíamos. La ADP generó un estándar, instauró un proceso competitivo con reglas claras e iguales para todos, estableció un filtro de mérito. Chile se convirtió en un referente internacional en esta materia. O sea, Chile es un país que tiene un modelo que es solo comparable con los modelos que tienen democracias avanzadas hoy día en el mundo. Y esto lo dicen expertos internacionales, lo dice el Banco Interamericano del Desarrollo, lo dice el Banco Mundial de distintas formas. La concursabilidad es irreversible. Esto también es un factor muy importante. Como yo les decía, partimos con 680 cargos, hoy día van más de 5.000. El legislador, de una u otra manera, ha ido confiando en el modelo, confiando a niveles. Hay un politólogo y un experto catalán en estas materias que se llama Francisco Longo, lo pueden ustedes buscar en internet, etcétera. Él ha seguido muy de cerca el proceso chileno y lo ha valorado mucho, mucho, y una de las cosas que nos indica es que hay países que cuando parten con estos modelos a veces retroceden, como Perú. Perú al año 2012 creó un cuerpo de gerentes similar a esto, que es la alta dirección pública. Retrocedió. Hoy día ya no lo utiliza así. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay no han podido avanzar en un modelo de estas características. No han podido. Porque para llegar a un modelo de estas características, el mundo político tiene que retroceder. La política tiene que retroceder y decir, ya, los directores de servicio de salud, los directores de servicio ya no los vamos a escoger en el partido político a dedo, en esto. No, ya no va a ser ese modelo anterior. Va a ser mediante todo este modelo de reglas que estamos conversando. Y ese retroceso de la clase política es muy difícil de lograr en los países. Se requiere de mucha madurez institucional. Nicolás Lagos. Buenas noches, profesor. Una consulta en su experiencia, porque entiendo el trasfondo del sistema de alta dirección pública, puedo compartir o no algunas cosas, pero en su experiencia y en base al último que he estado diciendo, como que esto igual depende mucho como de que los participantes sigan como compitiendo con reglas claras, reglas honestas, etcétera. ¿Cuál es para usted, por ejemplo, en los próximos años el desafío de la alta dirección pública para, por ejemplo, en un contexto donde cada vez es más notorio el nivel de corrupción, el nivel de deshonestidad, el tema mismo de que lo que antes nosotros entendíamos que por política se hacía, ahora cada vez es menos, como que las reglas políticas o las institucionales son cada vez menos respetadas? Entonces, ¿cuál es como el desafío de este sistema en los próximos 20 años? Porque si no, vamos a terminar, o nos puede pasar mucho que efectivamente hasta ahora entiendo yo que su opinión es que estamos bastante bien, pero que en el futuro podemos estar bastante mal. Y lo otro, que a su juicio, ¿cuáles serían, por ejemplo, de los servicios que actualmente se erigen por alta dirección pública, públicas que deberían salir? Yo estoy pensando, por ejemplo, en un servicio de impuesto interno, donde si queremos combatir la corrupción, esta facilidad de que al director lo saquen simplemente por pérdida de confianza cuando, no sé, está investigando casos importantes, por ejemplo, lo que tuvimos, si bien no estaba este sistema en el Mob Gay, donde literalmente la solución política fue ridícula para salvar todos los casos de corrupción, o los temas, por ejemplo, del financiamiento ilegal de la política, donde también la solución del servicio de impuesto interno, por petición de la entonces presidenta, también fue ridícula, donde básicamente sostuvo la impunidad. O sea, ¿cómo hacemos para que la corrupción no siga calando
cuando nosotros teníamos un discurso de hace 5 años que acá en Chile no había corrupción, cuando en realidad sí había corrupción, solamente que no estaba visible. Entonces, ¿cuál es como el desafío de este sistema para los próximos 20 años? Mm. Uf, qué buena pregunta, Nicolás, pero qué difícil también. A ver, yo te diría en términos así como técnicos, yo creo que el sistema, por lo menos en cargos de segundo nivel y cargos que uno podría decir que tienen, esta es mi opinión personal, por favor, no institucional, los cargos que tienen una lógica que uno podría decir que es más profesionalizable, por ejemplo, los cargos de jefe jurídico, los cargos de jefes de administración y finanzas, podrían ser cargos que tuviesen una mayor protección, que quizás este lomo toro del consejo tenga más dientes y pudiese decir, no, sabe que no se va, no se va. Pero es una cuestión muy fina y que tenemos que hacer un esfuerzo muy serio de distinguir ya qué cargos podrían estar en una lógica aún más profesional y que donde este elemento de confianza sea menor. Yo creo que esa perilla, esas perillas se pueden trabajar, pero lo que dices, que es más estructural, sobre que efectivamente hace 5 o 10 años decíamos que Chile era un ejemplo en materia de corrupción. Y hoy día nos damos cuenta de que instituciones que consideramos valiosísimas, como la Fiscalía, etcétera, ha habido situaciones graves de corrupción, mismo impuesto interno, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un desafío, más que del sistema de dirección pública, un desafío estructural vinculado a la cultura, a nuestra cultura de cumplimiento de estándares de probidad de probidad y de ética. Nosotros tenemos una función que es la de también promover códigos de ética y sistemas de integridad, que la verdad es una función que nos ha costado mucho implementar. ¿Saben cuáles son los países del mundo que generan más códigos de ética y sistemas de integridad? Los países del norte de Europa. ¿Por qué los países del norte de Europa generan más códigos de ética si son los países que en todos los estándares internacionales en materia de corrupción están arriba? Porque es casi paradójico, ¿verdad? ¿Por qué esos países hacen códigos de ética? Y están ocupados de hacer eso lo que nosotros consideramos muchas veces que una labor banal, menos relevante. ¿Ah? ¿Por qué están ocupados de eso? Ellos que tienen los mejores estándares de probidad en el mundo hoy día, y es porque ellos consideran que la función pública y las decisiones públicas que se toman día a día, son todas decisiones valóricas. Cuando un país decide comprar un avión de guerra y no construir un hospital, es una decisión que toca valores públicos. Y esos valores públicos deben estar todo, cada día, inmersos en cada decisión de lo público. ¿Lo tenemos tan presente eso? Como ellos, no, yo creo que no. Para mí hay que avanzar mucho ahí, Nicolás. No le echaría nunca la culpa a que esos estándares que un sistema de selección tiene el deber de eso. Sí, tiene que ayudar, pero no es el único responsable. Aquí hay instituciones, poder judicial. Ahora nos acaban de pasar lo que es la selección de notarios, conservadores y archiveros, por una historia conocida, largamente conocida por todos. ¿Eso es un problema de selección? Yo igual tengo mis dudas. ¿Hay un problema de sistema ahí? De sistema y cómo ese sistema no es capaz de renunciar a malas prácticas. Sí. ¿Lo vamos a arreglar con que pasen la selección a la alta dirección pública? Uf. Tengo mis temores, ¿ah? Tengo mis temores y mis dudas. Margarita, ya estamos en la hora, vamos. Sí. No sé si pregunta o comentario, Francisco. Primero, con respecto a estas famosas balas de plata, como las bautizaron tan poéticamente los periodistas, eh, hay algunos cargos que en realidad como que se han repetido, ¿cierto? Un par en los que se ha repetido la bala de plata.
¿Hay alguna vista en que se considere que esos cargos a lo mejor requerirían volver al estatus anterior de exclusiva confianza total, digamos, y no una selección de alta dirección? Porque efectivamente cargos como los del sector Hacienda, por Sí, ejemplo, a veces son muy necesarios a lo mejor que se alineen más directamente con el presidente. Eso es una. Y lo otro es respecto al tema de los concursos desiertos. Cuando hablamos de un sistema profesional, digamos, la verdad es que yo, contrariamente a lo que muchas personas dicen, a mí me ha tocado participar en procesos de alta dirección pública de primer y segundo nivel y tengo mucha confianza en el proceso, digamos, desde el punto del servicio civil. Pero pasa que a veces se llega a la terna y tú ves que lo declaran desierto. ¿Por qué? Porque todos los que están, uno está en primer lugar en la terna, que afuera del segundo concurso, porque hasta que no se sirva el cargo por una vez al menos, no puedes volver a postular. Y entonces realmente queda eso de, es que el que querían no quedó, no pasó a la terna o no pasó a la nómina final y por eso se declaró desierto. Entonces, pensando en el largo trabajo que se hace, que es un largo trabajo y sin duda el que se hace en el servicio civil, no se ha pensado en obligar, entre comillas, al jefe de servicio para los cargos de segundo nivel, al menos, a escoger a alguna de las personas que pasaron todos los filtros y que están en la nómina final. Creo que porque además es un gastadero de plata, pero impresionante. Mm, Entonces, sobre todo cuando además las consultoras, además del proceso que se hace, ¿cierto?, a través del sistema de postulación en línea, hay postulación a través de las consultoras con el sistema de Headhunter. mm. Sí, Margarita, gracias. Gracias. Yo creo que es una de las perillas o cosas que se podría mejorar ese tipo. Creo que puede ser una muy buena norma de mejora que tenga que nombrar, punto. Tenga que nombrar, punto. O sea, y no se declara desierto. Así que yo creo que una muy buena propuesta. Nosotros está dentro de las medidas que deberían considerarse a futuro. Y que preguntaba también Nicolás. También preguntaba Nicolás por el tema, y tú también, Margarita, sobre estos cargos que se repiten con los designaciones directas, Dirección del Trabajo, Impuesto Interno, SAC, etcétera. Sí, podrían ser definidos ya derechamente, volver al régimen anterior. Sí, podría ser también un cambio legal, un cambio legal interesante, porque ya hay bastante acuerdo sobre eso. Las instituciones ambientales, el Servicio de Evaluación Ambiental también. Pero, bueno, veamos cómo va operando. Bueno, estamos en la hora, chicos. Ha sido un gusto conocerlos y bueno, espero les haya servido la clase y bueno, quedamos atentos. Cualquier cosa pueden escribirme en mi correo electrónico, cualquier duda. Aquí estamos trabajando hace 23 años en el servicio civil, así que feliz también de escuchar cualquier otra duda que pudiesen tener. ¿Ya? Y Gracias, estaríamos. profesor. Buenas Hasta luego, que noches. estén bien. Ya, porque les vaya muy bien. Adiós. Muchas gracias, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Adiós. noches. Gracias.